Mis queridos hermanos, qué lindo es pasar otro sábado más juntos y estudiando la palabra de Dios. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y si les gusta, compartan con aquellos que desean compartir. No se olviden que tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El título para hoy día es ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y vamos a estudiar y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, querido Dios, porque otra vez en tu día santo estamos abriendo tu Santa Biblia. Señor, sabemos que tú tienes muchas cosas hermosas en la Biblia que nos ayudan en nuestra vida diaria. Y queremos, Señor, que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos comprender todas esas cosas hermosas. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en estos tiempos difíciles a nivel mundial podemos confiar en ti, podemos decirte que nos ayudes a conservar la salud y que nos ayudes a tener paciencia y que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Bendícenos, bendice a nuestros familiares y especialmente a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Versículo de memoria, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué versículo más hermoso! Y este versículo destaca algo especial. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo dijo, escrito está. ¿Escrito está ante qué? ¿Qué estaba pasando? Vamos a recordar lo que estaba pasando. Mateo 4:3. Y vino a él quien, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días... Satanás tentó a Jesús. Y Jesús lo único que dijo fue, escrito está. Y no solamente un momento, sino en varias oportunidades, Él exaltó ese escrito está. Miren lo que dice Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya Jesús se defendió con un escrito está y Satanás quiso utilizar esta Biblia fuera de contexto, fuera de lo que realmente decía la Biblia y le dijo, escrito está también. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás a tu Señor. Otro escrito está. Pero la verdad sobre lo que dice la Biblia. Sobre lo que dice la Biblia. Satanás no se dio por vencido. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino? A salvar este mundo. ¿Y qué es lo que le mostró Satanás? Mira, todo el mundo. Todo el mundo. A eso has venido. A eso viniste, a salvar a este mundo. ¿Y qué le dice? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorareis. Te he de dar todo esto, no necesitas morir.
Qué gran tentación. Pero Jesús vino para darse en sacrificio por nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante. Entonces, el arma de Jesús, el método de Jesús para vencer las tentaciones fue ¿qué cosa? La Biblia. El escrito está. Entonces, la Biblia fue el modo de defensa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué enseñó Jesús de la Biblia aquí en la tierra? ¿Qué enseñó? Miren lo que dice Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuál era el sentir de Jesús acerca de la Biblia? Que era la palabra de Dios y que era la autoridad para lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Luego dijo que Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesús hacia la Biblia? Que es la palabra autoritaria, que no debe cambiarse. Y por el contrario, si alguien cambia, si alguien no estudia la Biblia, si alguien está tratando de poner fábulas y otras cosas a la Biblia, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Qué dice Mateo 22:29? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Entonces las Escrituras son algo especial para el ser humano y Jesucristo lo sintió de esa manera. Si tú no estudias la palabra de Dios, entonces ¿qué cosa? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es tan importante que Él recalcó el valor moral de esta Biblia. Miren lo que dijo en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesucristo está resumiendo los 10 mandamientos. El primer gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón. Los 4 primeros mandamientos que se relacionan con Dios. Y si nosotros estudiamos los otros mandamientos, los 6 siguientes mandamientos, todos ellos se relacionan con el hombre. Y por eso Él lo resumió. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto mismo lo presenta el apóstol Pablo para aclararnos, para decirnos verdaderamente esto se refiere a los mandamientos. Miren lo que dice Romanos 13, 9, 10.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. ¿Cuál sentencia? Lo que dijo Jesús, miren, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En cuál sentencia? En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. La segunda parte de los 10 mandamientos es que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El amor. Y el amor es el reflejo de eso. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor. Amarás a tu prójimo y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y no solamente habla de los 10 mandamientos, sino eso extiende. Y miren lo que dice Jesús. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es que toda la Biblia está basada en esa palabra mágica, el amor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Miren lo que dice la hermana de Huay. Cristo señaló las Escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Entonces Jesús exaltó la ley y la Biblia. Jesús exaltó, mostró que la ley y la Biblia son válidas y serán válidas durante toda la vida. ¿Y qué más hizo Jesús con la Biblia? ¿Qué es lo que hizo Jesús con la Biblia? Miren lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vamos a recordar que este versículo fue después que Jesús resucitó y se le apareció a 2 discípulos. Y entonces comenzaron a conversar y él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que se cumpla lo que dice la Biblia? Luego dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ya sabemos que la Escritura, el centro de la Escritura es ¿quién? Jesucristo. Y él comenzó a enseñarles, les enseñaba que toda la Escritura hablaba de él, de cómo iba a venir aquí a la tierra, cómo iba a padecer y después iba a resucitar. Lucas 24, 44, 45 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que toda la Biblia se cumpla en mí. Y eso era lo que estaba repitiéndoles. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo con las Escrituras? No solamente exaltó la ley y la Biblia, sino les enseñó y les dio la
capacidad de entender las Escrituras. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Por eso su último mandamiento en la tierra fue Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y enseñen todo lo que está aquí en la Biblia. Ese fue el mandato para los apóstoles y ese es el mandato para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús con la Biblia? Jesús enseñó toda la Biblia, todo lo que se decía en la Biblia de Él. ¿Qué más pasó con Jesús? Cosas increíbles. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia la Biblia? ¿Qué más? Miren lo que dice Lucas 4, 25 al 27. Y en verdad os digo, Él creyó, Él sintió, Él dijo, es verdad. Es verdad lo que ha ocurrido en la Biblia. En verdad os digo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué acontecimientos que parecen increíbles? Dijo Jesús que eran verdades. Miren este ejemplo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Silón. Esa historia es verdadera y es histórica, dijo Jesús. Recalcó la veracidad de lo que se estaba hablando en la Biblia. No solamente de la viuda de Sarepta, sino otra verdad que en ese instante recalcó es: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esa historia, ¿de qué calidad es? Verdadera. Ha pasado, ha ocurrido y eso está en la Biblia. Entonces Jesús recalcó la historicidad de los eventos de la Biblia. Eso ha sido verdad. Otra verdad que él recalcó fue en Mateo 24, 38. Miren lo que dice: porque como en los días antes del diluvio, él creyó y él enseñó de que el diluvio fue una realidad. Fue una realidad. Por eso dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es historia real. Y Jesús lo recalcó. Jesús lo dijo. Eso ha ocurrido y de igual manera va a ocurrir antes de la venida de Jesucristo. Entonces Él dijo que las cosas de la Biblia eran verdades e históricas. Otra cosa importante, otro ejemplo, Marcos 10, 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús fue hasta la creación y dijo, pero al principio de la creación, allá en la creación, Dios creó a quien, al ser humano. Esa es otra realidad y esa es otra cosa importante que Jesucristo mostró como verídico, como histórico.
histórico, como histórico. ¿Y quién escribió acerca de esto? ¿Quién fue el que escribió acerca de la creación? Miren lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Miren lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién escribió estos dos pasajes? ¿Quién? Moisés. Moisés, el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero es interesante que Jesucristo atribuyó este escrito ¿a quién? Miren lo que dice Mateo 19:4-5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién los hizo al principio? ¿Quién los hizo? Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién los hizo? Dios. Dios los hizo. ¿Y qué pasó con ese Dios? Y dijo, ¿quién dijo? El que los hizo. Dios dijo. Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Entonces aquí ocurre algo interesante. Moisés escribió esto: se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ¿quién le dijo? ¿Quién dijo realmente? ¿Quién fue el autor de eso? ¿Quién inspiró a Moisés a decir eso? Dios. Por eso Dios inspiró a Moisés. Entonces Jesucristo no solamente exaltó la historicidad de la Biblia, sino que Jesús afirmó que la historia de la Biblia se originó en Dios, que Dios es el que inspiró a los escritores a decir sobre la creación. ¿Y qué de los apóstoles? ¿Qué de los apóstoles? Vamos a ver Hechos 4:24-25. Miren lo que dice. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el Dios? Dios es el soberano que hizo los cielos y la tierra. Eso es innegable para la Biblia. Pero ¿qué más? ¿En qué creían los apóstoles acerca de la Biblia? Miren lo que dice así: que por boca de David tu siervo. ¿Por boca de quién? De David. ¿Qué pasó por boca de David? ¿Qué pasó? Dijiste. ¿Quién dijo? Dios. Por boca de David. ¿Qué es lo que dijo? Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, aquí, ¿quién está hablando por medio de David? ¿Quién está hablando por medio de David? ¿Quién? Tú, Dios, dijiste. Dios habla por medio de David. Todos los apóstoles creían en esa autoridad, que la Biblia fue inspirada, fue originada en Dios, que Dios inspiró a los apóstoles. Por eso que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Quién dijo? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de David. Miren lo que dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, esta vez nos habla de la Escritura. La Escritura. ¿Qué tiene la Escritura? Miren,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quién dijo todo esto? Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Quién dio de antemano la buena nueva a Abraham? Según Gálatas 3:8, la Escritura. Pero ¿quién habló a Abraham? ¿Quién le dio esa buena a Abraham? ¿Quién en realidad? Miren lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién fue el que habló? Dios. Dios había dicho a Abraham. Entonces, aquí Gálatas, Pablo atribuye a la Escritura lo que le dijo a Abraham, es que no puede ser de otra manera, que lo que dice Dios está en donde, en la Escritura. Dios habla mediante la Escritura. Dios ha inspirado la Escritura. Por eso Él hace ese paralelo. La Escritura o Dios, Él ha hablado, Dios ha hablado, la Escritura ha hablado. Y ese paralelo es claro en la Biblia. Entonces, los apóstoles creían que la Biblia era la palabra de Dios. Ellos decían que la Biblia es y proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, los apóstoles creían que la Biblia, solamente la Biblia, era la que había sido inspirada por Dios y que era la autoridad para sus vidas. Y mis hermanos, esa es la realidad acerca de que cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. La Biblia era un modo de defensa de Jesús. Jesús exaltó la Biblia, Jesús enseñó la Biblia, Jesús afirmó que la historia de la Biblia se origina en Dios, que Dios inspiró la Biblia. Los apóstoles también creían que la Biblia era de inspiración divina. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros ahora? Ojalá que nuestra vida sea como lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino como que, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Creemos que Dios nos ha dado la Biblia para nuestro bien? ¿Creemos que Dios nos ha dado la Biblia para que ella sea la autoridad en cuestiones de nuestra salvación? Aquí está Jesucristo. La Biblia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos todo lo que necesitamos encontrar acerca de nuestra salvación. Mis queridos hermanos, que sigamos este ejemplo, que recibamos la Biblia como la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios, y que al estudiarla podamos transformarnos y podamos estar cada vez más y más cerca de nuestro Señor Jesucristo, y también podamos estar más cerca de nuestra salvación. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estudiarla como Jesús nos enseñó a estudiarla, con la misma autoridad divina. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.